venía. Eso, repito, es la destrucción de intendentes del año 1718. La importancia del agua, todavía en tiempos de Felipe V, era tal, bueno, que Benito Feijóo, en su famoso teatro crítico, la recoge. Y dice así, dice: ¿acaso no hay reino de alguna economía en el mundo que se aproveche menos el beneficio del agua de los ríos que en España? Por lo común, la disposición del terreno gobierna su curso, sin que nadie les vaya a la mano, cuando se podría lograr inmensa utilidad desangrándolos en sitios oportunos. Estas sangrías de los ríos no solo traerían la conveniencia de fertilizar los campos, que es la de evitar algunas inundaciones. Ya hablaremos, si acaso tangencialmente, que las infraestructuras para prevención de inundaciones son también muy frecuentes en muchos de los proyectos ilustrados. Mediado el siglo, una obra poco conocida de don Fernando de Ulloa insiste en la dimensión económica del agua, ahora como desarrollo agrícola. En su discurso político en que se trata de las utilidades que traen al Estado las acequias de riego y de los obstáculos que se les oponen, Fernando de Ulloa plantea las necesidades del regadío. He dicho hace un momentito que en la segunda mitad del siglo, imbuidos por los planteamientos ya no tanto mercantilistas, sí fisiocráticos, de desarrollo de la agricultura, de las ideas de la nueva agricultura que vienen sobre todo de Francia y de la revolución agrícola, el regadío va a ser la obsesión, y precisamente eso es lo que reivindica don Fernando de Ulloa. Y de los obstáculos que se les oponen, hay en ocasiones obstáculos y limitaciones que arguyen algunos, especialmente por el excesivo coste de las obras. Y frente a eso, rebate Fernando de Ulloa en esta obra este tipo de cuestiones y reivindica la necesidad del regadío para combatir, bueno, lo que hemos comentado un poco al principio, las famosas sequías que con tanta frecuencia asolaban a la península y que provocaban pues las famosas crisis de subsistencias. Por supuesto, Floridablanca tiene que hablar del agua. Un murciano que conoce los desastres que la escasez de agua provoca en sus tierras, tiene que reclamar una política hidráulica. Y en la instrucción reservada de finales del 18 dice precisamente eso, que España es castigada frecuentemente por las sequedades y por la falta de lluvias. Así la formación de canales y pantanos y el aprovechamiento de todas las aguas que se pierden o desperdician aún en las llovedizas será un medio eficaz para precaver muchas de las calamidades y de adelantar la agricultura. Evidentemente, como he dicho hace un momentito, Floridablanca es conocedor de las calamidades que la falta de aguas provoca en su tierra. Y Jovellanos, un texto, bueno, que desde mi punto de vista resume perfectamente lo que es la política hidráulica ilustrada. Pero fuera de estos felices territorios, el riego no se podrá lograr sino al favor de grandes y de muy costosas obras. La situación de España es desigual. Hemos hablado de la percepción de los desequilibrios, hemos hablado de la percepción de las desigualdades.
desde el punto de vista hídrico. Sus ríos van por lo común muy profundos y llevan una corriente rapidísima. Es necesario fortificar sus orillas, abrir hondos canales, prolongar su nivel a fuerza de esclusas y sostenerle levantando los valles, abatiendo los montes u horadándolos para conducir las aguas a las tierras sedientas. La Andalucía, la Extremadura y gran parte de la Mancha, sin contar con la Corona de Aragón, están en este caso, y ya se ve que tales obras, siendo superiores a las fuerzas de los particulares, indican y reclaman poderosamente el celo del gobierno. Está hablando precisamente de una política estatal, Está hablando precisamente de que el Estado ha de implicarse en la construcción de las obras para combatir este tipo de problemas. Un aspecto común en los textos que acabamos de ver y de comentar, un aspecto común y que quiero destacar, es precisamente el carácter infraestructural, el carácter ingenieril que va a tomar la política hidráulica. Es decir, hemos hablado de canales, hemos hablado de acequias, hemos hablado de minar las montañas, hemos hablado de pantanos, es decir, la obra pública. La obra pública adquiere un enorme protagonismo durante la Ilustración. La obra pública vinculada al agua, pero también vinculada a otros aspectos. La red de caminos, de puentes y puertos de montaña, los puertos marítimos y, por supuesto, las infraestructuras vinculadas al agua, las acequias, los canales de navegación, los embalses y las presas, y el encauzamiento de los cursos, como he dicho hace un momentito, para prevenir inundaciones. Estamos asistiendo en España al nacimiento de las obras públicas. En 1711, por Real Orden de Felipe V, se crea el cuerpo de ingenieros militares que van a tener la potestad en España durante el 18 de acometer toda la infraestructura hidráulica y cualquier tipo de infraestructura. Así lo recoge en la instrucción de intendentes. Y se aplicará que por ingenieros capaces se forme un mapa geográfico y descripción de la provincia, con las notas y observaciones que se expresen y conviene a la utilidad pública. A la cabeza pone a un ingeniero holandés, a Jorge Próspero Verdú, que se va a encargar de la Academia de Matemáticas de Barcelona y que va a trabajar en numerosas fortificaciones, entre ellas la Ciudadela de Barcelona. Curiosamente, cuando a comienzos del 19 se separe el cuerpo civil del militar, el nombre que adquirirá la nueva disciplina será precisamente esa, el de ingenieros de caminos, canales y puertos, precisamente por la importancia que ese tipo de infraestructuras tuvieron a lo largo del 18. Esta es una de las características de la ciencia ilustrada, la militarización de muchos saberes. En manos de los militares está precisamente el cometido de lograr que la ciencia española alcance las cotas de muchos de los, o que por lo menos se ponga al nivel de muchos de los países de nuestro entorno.
ese carácter, voy a volver para terminar con esta cuestión, este carácter infraestructural o este carácter ingenieril resume perfectamente la idea de la ilustración o la mentalidad ilustrada. Es decir, mediante la tecnología, mediante la razón puesta al servicio de la utilidad, está el ansiado progreso y la felicidad y el bienestar de todos los súbditos de la monarquía. Por eso, repito, que es una idea que me gusta mucho manifestar. Es decir, mediante las obras públicas se tiene que lograr el tan ansiado progreso y el bienestar de los súbditos de la monarquía. El siguiente aspecto que quiero trabajar es esa famosa fiebre de canales. Lo pongo entrecomillado porque es una expresión a la que aluden y a la que se refieren muchos autores. Fiebre de canales o canalomanía. Hay una auténtica obsesión por los canales en el 18. A ellos se refieren, repito, muchísimos autores a lo largo de en toda la historiografía moderna, y por eso he querido significarlo. La posibilidad de articular un sistema de navegación fluvial trazando una red de canales de navegación similar a otros países europeos, especialmente Francia, pero también Inglaterra o los Países Bajos, fue uno de los aspectos más significativos y uno de los aspectos más genuinos y singulares de la política hidráulica española. Desde nuestro planteamiento actual, pues nos parece utópico, quimérico, por supuesto irrealizable, pero no desde la mentalidad ilustrada, a la que he hecho referencia hace un momentito. Esa confianza en la razón, esa confianza en la tecnología y por extensión en la ciencia, pues permite remover los obstáculos de la naturaleza y a partir de ahí, repito, pues conseguir el progreso y la felicidad. Por lo tanto, no es descabellado esa fiebre de canales y esa obsesión que durante el 18 hay en los canales. El agua estuvo presente, como he dicho hace un momentito, en prácticamente todos los proyectos ilustrados a lo largo del 18, en una o en otra vertiente, o bien como canales de navegación, o bien, como hemos dicho antes, en canales para fomentar y desarrollar la agricultura. No estuvo exenta de críticas esa canalomanía, y José Cadalso, a finales del 18, en sus famosas cartas barroecas, pues lo refiere. Sabemos la estructura de esas famosas cartas barroecas, ese diálogo que se establece entre dos conocidos, uno en Marruecos y otro en España. Pues el español dice: con más rapidez que la ley de nuestro profeta Mahoma han visto los cristianos de este siglo extenderse en sus países una secta de hombres extraordinarios que se llaman proyectistas. He dicho que en el 18 hubo muchísimo proyectismo, poca ejecución, como veremos después, pero mucho proyectismo. Estos son unos entes que sin patrimonio propio pretenden enriquecer los países en que se hallan, o ya como naturales o ya como advenedizos. Hasta en España, cuyos habitantes no han dejado de ser alguna vez demasiado tenaces en conservar sus antiguos usos, se hallan varios de estos innovadores de la profesión. Bueno, el siguiente párrafo
alude a un proyecto utópico que quiere plantear este proyectista que se está carteando con su amigo en Marruecos. Dice, tengo un proyecto para hacer un canal en España, el cual se ha de llamar Canal de San Andrés. Dice, porque ha de tener la figura de las aspas de aquel bendito mártir. Desde La Coruña ha de llegar a Cartagena y desde el Cabo de Rosas a San Vicente. Se han de cortar en el centro, formando una isla a la que pondré mi nombre para inmortalizar al protoproyectista. Os recomiendo la lectura de esa carta 34 de José Canalso, porque no tiene desperdicio del ataque que, a pesar de esa obsesión por parte de los gobernantes ilustrados, hubo para los canales, pues no quita que especialmente a final de siglo, cuando ya muchos de los proyectos se vinieron abajo, empezaron serias críticas. Voy a seguir un poco el mismo esquema que he comentado hace un momentito. Si hace un momentito he recurrido a autores para contextualizar o hablar de cómo se va configurando una política del agua, pues voy a recurrir también a ellos para ver cómo se va configurando esa auténtica obsesión por los canales. No tenemos que ver esa fiebre de canales de un modo aislado. Es decir, esos proyectos de navegación fluvial, que van a tener muchísimo protagonismo en el 18, no van a aparecer como un ente aislado, sino que responden a todo un programa de ordenación del territorio. Es decir, el deseo es articular un sistema de comunicaciones. Es decir, es un magnífico ejemplo de lo que hoy en día llamaríamos una geografía aplicada. Es decir, desarrollar unas infraestructuras de navegación fluvial, bueno, para acercar los lugares. Hoy tenemos autopistas, hoy tenemos ferrocarriles, hoy tenemos un sistema integral de comunicaciones. Pues bien, en el 18 buscan en los canales de navegación, como buscan en la red de carreteras, como buscan en la mejora de los puertos de montaña, como buscan en la mejora de los puertos, la articulación de un sistema de comunicaciones. Ensenada es el gran valedor. Ensenada es un canalómano convencido. Ahora veremos cuándo se produce su conversión. Pero Ensenada es un prototipo de la fiebre de canales. Dice en 1751, dice, perfeccionar el camino que llaman de la montaña y los exámenes de la posibilidad o imposibilidad de hacer canales en Castilla la Vieja que se den la mano con el referido camino. El camino de la montaña no era ni más ni menos que atravesar la cordillera cantábrica y poder enlazar con los puertos cantábricos, fundamentalmente con Santander y con Bilbao. Ese era el camino de la montaña. Si fuere posible esta empresa y si se facilitan para ella, conseguirá su majestad dar a sus reinos un tesoro inagotable, porque Castilla la Vieja dará salida que no tienen a sus abundantes frutos, que traerían sumas de dinero de reinos extraños. Castilla la Vieja es el granero de España, es el espacio cerealístico, y los cereales son la base de la alimentación durante el siglo XVIII. La necesidad